Bueno, buenas tardes a todos de vuelta, los últimos que ingresaron. Vamos a comenzar la clase de hoy con la función logarítmica que nos estaba quedando. Profe, algo que no sé si yo no escuché, pero no, en el tema anterior que vimos, no explicaste la inversa, que en un ejercicio te la pide. Sí, justamente eso vamos a ver ahora, porque justamente la inversa de la función exponencial es la logarítmica, entonces ahora arrancamos con eso justamente. Ah, listo, listo, listo. Entonces, como habíamos visto antes, como vimos, la función f de x igual a b a la x con b distinto de 1 y mayor que 0, habíamos dicho, ¿no? La base de la función exponencial define una función exponencial Habíamos visto que la función esta función exponencial tenía como dominio el conjunto de los números reales y como imagen el intervalo de 0 a infinito. Y además, por ser una función, habíamos visto también que la función exponencial es una función biyectiva, ¿sí? Por ser una función biyectiva, entonces significa que tiene inversa. Tiene inversa. Justamente entonces, la función inversa, la que me salió una L media estrambólica, la función inversa es justamente la función logarítmica, que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? La función inversa es justamente la función logarítmica. ¿Se acuerdan que para encontrar la inversa partíamos de la función? Si yo le quiero encontrar la inversa a esta función exponencial, entonces si decíamos si y es igual a b elevado a la x, por ahí resulta, digamos, para hallar la inversa, en lugar de poner f de x, ponemos y igual, ¿sí? Entonces, si y es igual a b a la x, este símbolo quiere decir sí y solo sí. A diferencia de este, que es una flechita que apunta para la derecha, que quería decir entonces, este que es como una doble flecha quiere decir sí y solo sí, ¿sí? O sea que y es igual a b a la x, sí y solo sí. El logaritmo en base b de x es igual, perdón, el logaritmo en base b de y es igual a x. ¿Sí? Es decir que la función inversa de la función exponencial, cuya base es b, es una función logarítmica de base b. También la función logaritmo tiene su base, ¿sí? Entonces, si la función exponencial es de base b,
la función inversa va a ser el logaritmo en base b, ahora lo vamos a escribir bien, pero sería el logaritmo en base b de x, va a ser la función que vas a definir, ¿sí? Que vamos a definir. Recuerden que una vez que despejábamos la x, decíamos que la función inversa, ¿sí? La escribíamos de vuelta así, cambiando de nuevo la y por la x, ¿sí? Y entonces escribimos entonces decíamos que la f a la menos 1 de x la escribimos como cambiando la y por la x de nuevo, ¿sí? Es decir, el logaritmo en base b de x, ¿sí? Logaritmo en base b de x. Bueno, y de esta manera entonces se define así la función logarítmica, ¿sí? Lo voy a escribir de nuevo acá arriba. Puedo borrar acá allá arriba, sí, después retroceden de última el video y lo copian bien. Entonces, así como definimos la función exponencial en algún momento, podemos definir la función logarítmica o logaritmo de base b, ¿sí? ¿Y cómo se define? Al igual que la exponencial, tiene sus condiciones, ¿sí? Para toda constante, esta sería la definición, digamos, ¿sí? del logaritmo, ¿sí? Quería poner definición y lo borré. Para toda constante b mayor que 0 y distinto de 1, igual que con la función exponencial, ¿no es cierto? Mayor que 0 y b distinto de 1, la expresión f de x igual a el logaritmo en base b de x define una función logarítmica de base b. Una función logarítmica de base b, ¿sí? Y esa función, recuerden que si la función exponencial estaba definida de los reales en el intervalo 0 a infinito, esta que es la función inversa, esta función inversa va a estar definida al revés. Es decir, del intervalo 0 infinito, este va a ser el dominio de una función logarítmica, ¿sí? Del intervalo 0 infinito, y la imagen va a ser el conjunto de los números reales. Además, habíamos visto, ¿se acuerdan que cuando en algún momento hablamos de funciones y hablamos de la función inversa, habíamos visto que la gráfica de una función con la de su inversa eran simétricas respecto a la recta y igual a x? ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotros teníamos, en el caso de una función exponencial que sea creciente, ¿sí? Si la función exponencial es creciente, esta, por ejemplo, es una función de la forma y igual a b elevado a la x, y trazamos la recta y igual a x a 45 grados, ¿se acuerdan? Dibujando la función con la inversa tenía que ser simétrica respecto a esta recta 45 grados, que es la recta y igual a x, recuerden, ¿sí? Entonces, si yo grafico la función inversa, que sería el logaritmo va a tener una forma así. ¿Sí? Si la función exponencial cortaba al eje de la y en el punto 1, es decir, que para 0 valía 1, la función logarítmica, esta sería la función
logaritmo en base b de x. Este sería el gráfico para el caso de que la base sea mayor que 1, ¿sí? Es decir, cuando la base era mayor que 1, recuerdan que la función exponencial era creciente, y en ese caso, la función inversa, que es el logaritmo, también va a ser creciente también, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, si la función exponencial pasaba por el punto de coordenadas 0, 1, la gráfica de la función inversa va a pasar por el punto de coordenadas 1, 0. Al revés, ¿se acuerdan que los pares ordenados, si dábamos vuelta a los pares ordenados, la gráfica que se obtenía al graficar esos pares ordenados dados vuelta, sería la gráfica de la inversa, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan que x, en el caso de la función y igual a 2 elevado a la x, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a darle el valor a x menos 1, menos 2, 0, 1, 2, ¿recuerdan cuando hicimos esta tablita de valores al principio? Para la función 2 elevado a la x, ¿sí? Cuando hicimos 2 elevado a la menos 1, eso era lo mismo que un medio, o sea que esto me daba 0,5. Para 2 elevado a la menos 2, eso era lo mismo que 1 sobre 2 al cuadrado, y eso me daba un cuarto, que es lo mismo que 0,25. Para 0, dijimos todo número elevado a la 0 me da 1, por eso decíamos la función exponencial en 0 cortaba acá el eje y en 1, ¿sí? Entonces para 0 me da 1. En 1, 2 elevado a la 1 me daría 2. Y en 2, 2 elevado a la 2 me daría 4, ¿sí? Entonces, si ahora yo doy vuelta a todos estos pares ordenados, la gráfica que voy a obtener tomando como x los que antes eran y, es decir, en 0,5, en 0,25, en 1, en 2 y en 4, los valores que voy a obtener son los que antes valía x, digamos, el valor que va a tomar mi función logarítmica en este caso, es decir, la función inversa de 2 elevado a la x. ¿Cuál sería? El logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Entonces, lo que hago es dar vuelta estos valores de esta tabla de valores, y entonces los que antes eran y, ahora pasan a ser x, y para esos valores de x, los valores de y que le van a corresponder serían estos que tengo acá. Es decir, en 0,5 esta función tiene que valer menos 1. En 0,25 la función logaritmo en base 2, si yo hiciera esta cuenta, ¿no? Logaritmo en base 2 de 0,25, eso me va a dar por resultado menos 2. En 1 me va a dar 0, en 2 me va a dar 1, y en 4 me va a dar 2. Si ustedes grafican estos valores, por ejemplo, fíjense, cuando la x toma el valor 0,5, estaríamos por acá. La función debería valer menos 1 por acá. Sería este puntito de acá. Para 0,25 menos 2, 0,25 sería más o menos por acá, a la mitad de la mitad, y me debería dar acá la función menos 2. ¿Se dan cuenta? Para 1, 0 sería el puntito donde la gráfica del logaritmo corta el eje de las x, ¿sí? En 1 vale 0. En 2 debería valer 1, o sea, si este punto lo traslado para acá me quedo medio desfasado, pero este sería que en 2 la gráfica de la función logaritmo tiene que valer 1. O mejor dicho, digamos, logaritmo en base 2 de 2 me va a dar 1, ¿sí? Bueno, y por último, en 4 debería valer 2. No lo voy a alcanzar a graficar, quizás por acá. En 4, esta función debería cortar por acá en 2. Sería este punto, ¿sí? Para 4 valdría 2. Y en ese caso, en vez de ser un logaritmo en base b de x,
va a ser el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Bueno, al igual que cuando decíamos la función exponencial, a medida que la base aumenta, la función exponencial se acerca al eje y, lo mismo va a ocurrir con la función logarítmica. A medida que la base es más grande, por ejemplo, logaritmo en base 3, logaritmo en base 4, lo que va a ocurrir es que la gráfica se va a ir acercando más al eje de las x, ¿sí? O sea, si yo tuviera que graficar acá mismo el logaritmo en base 3, bueno, sería una gráfica parecida a esta, también va a pasar acá por el 1, pero más achatada, podríamos decir así. Disculpe, profe. Sí. No entendí bien cómo saca los resultados del -1, -2, 0, 1 y 2. No entendí Estos eso. valores, les decía que una vez que ustedes tienen calculado los valores de la función exponencial, en este caso la función 2 elevado a la x, para encontrar los valores de la inversa simplemente damos vuelta a esta tabla de valores, es decir, los que antes eran y pasan a ser x, y los x son los correspondientes valores de y. Fíjate entonces que para 0,5 valdría -1, ¿eh? A 0,25 le correspondería -2. Es simplemente esta tabla de valores dar la vuelta, ¿eh? Lo que antes era x pasa a ser y los valores que tenía antes la y pasan a ser x, ¿sí? Por ahora no sabemos cómo lo calculamos. Después vamos a ver, se pueden calcular con la calculadora en realidad. Ahora vamos a ver cómo. Pero yo lo que les quiero que les quede claro es que si la función exponencial pasa por el punto de coordenadas 2, 4, la función inversa, que sería en este caso el logaritmo en base 2 de x, va a pasar por este punto al revés, es decir, ¿se escuchó ahí lo último que dije? ¿Hola? ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? No sé quién me preguntaba. Te anda medio trabado el internet, profe, creo. Sí, puede ser. No sé si se escuchó lo que me había preguntado el compañero de recién, de dónde salían esos valores. No sé si se escuchó o no. ¿Hola? Tabla. Hola, hola. A ver, esperen un segundito porque parece que anda medio mal el internet. Sacar el Wi-Fi. No, entonces si no lo está usando no debería, capaz que anda mal. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien. No sé quién me había preguntado hoy con respecto a de dónde salían los valores de la tabla. ¿Se entendió cuando lo expliqué o lo vuelvo a explicar? Sí, se entendió. Bueno, perfecto. Ahora... Profe, Sí. yo lo que tengo que eso lo explicaste en la clase pasada, pero no me acuerdo. Viste que cuando es un número negativo, que vos decías que se invierte, no me acuerdo cómo se hace. Ah, bueno. Ahí les muestro. Por ejemplo, para sacar esta cuenta, cuando la x vale -2, a ver, lo escribo acá arriba. Se ve algo lejos, profe. A ver, ahí lo acomodo. Pizarrón. Ahí lo acomodamos. Capaz que vos tenés que enfocar la No, pantallita. se ve Ahora más se lejos. alejó, sí. Ahí lo acomodo. Ahí está. ¿Ahí está? Bien. Sí. Bueno, por ejemplo, si tengo que calcular 2 elevado a la -2, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer un número entero elevado a una potencia negativa, en realidad para cualquier fracción elevado a una potencia negativa, se invierte, ¿se acuerdan? Este, como es un número entero, es como si tuviera un denominador 1, ¿sí? Es como si fuera 2 sobre 1, así, elevado a la -2. Y entonces, si se invierte, se pone un medio y después elevado a la 2. Pero un medio elevado a la 2, ¿se acuerdan que las propiedades que habíamos visto de la función exponencial o en general
de los exponenciales, ¿sí? En la división yo podía hacer lo de arriba elevado al cuadrado, es decir, 1 elevado al cuadrado, sobre lo de abajo elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado. Y entonces 1 al cuadrado, que me queda 1. Y 2 elevado al cuadrado me daría 4. Y eso sería un cuarto, que es el 0,25 que habíamos puesto acá. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muchas Bien. gracias. Bueno. Esto en el caso entonces de la función, cuando la función exponencial es creciente, ¿sí? También puede ocurrir que si la base de la función exponencial fuera una base que está entre 0 y 1, ¿se acuerdan que en ese caso la función exponencial era decreciente? La gráfica del logaritmo también va a ser decreciente, ¿sí? Ahora vamos a ver. Para el caso de que la base, cuando la base B es un número que está entre 0 y 1, la gráfica es de esta manera. La de la función exponencial sería de esta manera así, y la del logaritmo sería de esta manera así también. En este caso, entonces, las gráficas son decrecientes. ¿Sí? Siempre esta corta acá en el 1, al eje de las y, mientras que esta sería, por ejemplo, la función y igual a 1/2 elevado a la x. 1/2 elevado a la x, que sería lo mismo que decir y igual a 0,5, ¿no es cierto? Elevado a la x, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Esta sería la función exponencial decreciente, y la inversa, que sería esta, que tiene que ser simétrica, siempre recuerden, simétrica respecto a la línea de 45 grados, que es la función y igual a x. Si la función exponencial corta el eje de las y en 1, la función inversa, que es el logaritmo, va a cortar al eje de las x en 1. ¿Sí? Y Profe, la una forma consulta. entonces... ¿Sí? El ¿Perdón? logaritmo anterior, que era igual a una inversa que de la exponencial, ¿es un logaritmo de base 2 o no? Por eso es Claro, inversa. sí, sí. La Ah, que graficamos anteriormente era el logaritmo en base 2, ¿sí? claro. Por eso es que es inversa la... Claro, Ah, exacto. listo. Además, más que nada para asegurarme, porque llegué un poco tarde por eso. Porque en este caso, si esta fuera la función exponencial, 1/2 elevado a la x, esta va a ser la inversa, que va a ser el logaritmo en base 1/2 de x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y para hacer la gráfica, lo que ustedes pueden hacer es como dijimos hoy. Si yo conozco la tabla de valores de la función 1/2 elevado a la x, dando vuelta a esos pares ordenados, puedo encontrar cómo es la gráfica de la función inversa, ¿sí? En realidad también ahora vamos a ver cómo puedo encontrar con la calculadora, si yo quiero, para sacar las cuentas y hacer una tablita de valores y calcular los distintos logaritmos en la base que sea, ¿sí? Porque la calculadora, la única base que tienen ustedes para poder graficar si quisieran sería el logaritmo en base 10, que es el logaritmo decimal se llama, y el logaritmo en base e, el número e, ¿se acuerdan que era un número irracional? ¿Sí? El número e. La función logaritmo en base e, que se llama logaritmo natural. Esas dos tienen en la calculadora. Y en función de esas dos, o cualquiera de esas dos, con alguna propiedad que ahora vamos a ver, se puede calcular los valores de cualquier logaritmo en cualquier base. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Bien.
para reforzar la definición del logaritmo, que no la escribimos concretamente hoy, decimos que el logaritmo en base b de x es igual a i si y solo si. Hoy lo vimos, pero al revés. A partir de la exponencial encontramos el logaritmo, ¿sí? Ahora yo voy a decir, el logaritmo en base b de x es igual a i, si y solo si se cumple, se tiene que cumplir, que la base, o sea, la base del logaritmo b elevado a este numerito i, a la i, me tiene que dar por resultado lo que tengo dentro del logaritmo, que es x, ¿sí? Esta es la definición de logaritmo, y esto me sirve para encontrar o para calcular un logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, algunos que podamos calcular en principio sin usar la calculadora, o sea, algunos logaritmos que me den enteros, ¿sí? Es decir, el logaritmo, ¿por qué el logaritmo en base 2 de 4? ¿O cómo puedo encontrar logaritmo en base 2 de 4? Cuando hicimos la tabla de valores, ustedes tienen ahí cuánto vale, ¿sí? ¿Se acuerdan? Logaritmo en base 2 de 4, y si no, ¿cómo lo puedo pensar? Y bueno, en base a esta definición, yo tengo que buscar un número, el i en este caso, es decir, el resultado que yo voy a poner acá tiene que cumplir que 2 elevado a este número, según estamos aplicando esta definición, ¿no es cierto? Es decir, que la base del logaritmo, en este caso el 2, elevado a qué número, me da por resultado lo que yo tengo acá, que en este caso es 4. ¿Qué me dicen ustedes? O sea, ¿a la cuánto tendría que elevar el 2? ¿Cuál tendría que ser la potencia de 2 para que me dé por resultado 4? ¿Qué me dicen? 2. 2 en este caso, ¿sí? Entonces voy a decir, el logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 2 me da por resultado el 4, ¿sí? De la misma manera, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto será? Para que se cumpla que la base, siempre la base elevado a ese número, o sea, la base elevado a la cuánto tendría que poner para que me dé por resultado 8. A la 3. 3. En este caso sería 3, ¿se dan cuenta? El 2 elevado al cubo me da 8, o sea, por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 8 me da 13. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo les pongo, como hoy pusimos en la tabla de valores, el logaritmo de 0,5? En base 2 también, ¿no es cierto? En base 2 de 0,5. El resultado ya lo saben porque lo pusimos hoy, pero ¿por qué será? Porque 0,5 en realidad lo puedo pensar como el logaritmo en base 2 de 1/2. ¿Sí? Sí, solo sí, quiere decir las flechas para los dos lados. ¿Cómo lo pensaría? De nuevo, como acá, es decir, yo tengo que buscar que 2, o sea, la base elevado, ¿a qué número tendría que poner acá para que el resultado sea 1/2? Es como que, en este caso, se da Menos vuelta. 1. ¿Se dan cuenta? O sea que para que este se dé vuelta, el exponente tendría que ser como Menos 1. menos 1. ¿Se dan cuenta? Negativo para que se dé vuelta. Entonces fíjense que el exponente, si yo le pongo un menos 1, 2 elevado a la menos 1, me da 1/2, porque se da vuelta, ¿sí? Y entonces, el logaritmo en base 2 de 1/2, por eso si ustedes miran en la tabla que hicimos hoy, me daba menos 1. ¿Sí? Y solo si. O sea, el logaritmo en base 2 de 1/2 me da menos 1. ¿Por qué? Porque la base elevado a la menos 1 me da 1/2. Y lo mismo con lo que pasó con el 1/4. Ya que estamos en base 2, del 1/4,
¿qué número tendré que poner acá? Sí, solo sí. La base, o sea, 2 elevado a qué exponente tendría que poner ahí para que el resultado me dé un cuarto. -2. Menos 2, ¿se dan cuenta? El resultado entonces sería menos 2. O sea, el logaritmo en base 2 de un cuarto es menos 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la menos 2 me da por resultado un cuarto, ¿sí? Esto cuando es en base 2. Si tuviera otra base, lo mismo. Por ejemplo, yo quisiera sacar el logaritmo en base 5 de 32. Bueno, tendré que, eso será igual a un cierto número, de tal manera que la base 5, en realidad puse mal acá, 32 lo puse mal, quise poner otro ejemplo, perdón. Vamos a poner acá 125, perdón. Logaritmo en base 5 de 125, ¿sí? Tengo que buscar qué número voy a poner acá para que 5 elevado a ese número me dé por resultado 125. ¿Y cuál será el resultado entonces? En este caso 3. ¿Sí? 3. ¿De acuerdo? Sería 3, ¿por qué? Porque 5 elevado a la 3 me da 125. Bueno, pero hasta ahora podemos calcular logaritmos de números, digamos, cuyo resultado me dé un número entero, un número exacto, o vimos cómo cuando me da una fracción, pero una fracción de tal manera que yo pueda 5 elevado a ese número, o la base elevado a ese número, me dé justo el número que tengo acá dentro del logaritmo. Pero si yo les pidiera, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 4, y ahí ya se nos va a complicar, porque el resultado va a ser con decimales, ¿sí? Porque yo tendré que buscar que 5 elevado a qué número me va a dar 4. Y ahí ya la cuestión es un poco más complicada, porque no es tan directo como en estos casos, ¿sí? Y esos casos son para aplicar la definición de logaritmo, ¿sí? Pero después, para otros logaritmos que me den con decimales, tenemos que utilizar una propiedad de cambio de base, se llama. De cambio de base. Es decir, que yo voy a poder decir el logaritmo en una base b de x me va a dar por resultado, o mejor dicho, va a ser igual a el logaritmo, ¿sí? Decimal ahora de base 10. Cuando yo no le pongo nada acá, cuando el logaritmo no tiene base, es en base 10, ¿sí? Al igual que cuando decíamos a la raíz, si no le pongo el índice, es como una raíz cuadrada. Bueno, el logaritmo, cuando yo no le pongo la base, es como si fuera de base 10, ¿sí? Bueno, ¿y por qué uso base 10? En realidad yo podría usar cualquier base. Base 10, base 2, o la base que quieran. En general le podría poner una base cualquiera, base A si quieren, ¿sí? El logaritmo en base b de un número es igual al logaritmo en cualquier base de ese número, de x en este caso, sobre el logaritmo en esta misma base, supongamos base a, de la base de este logaritmo, o sea, de b. ¿Sí? De b. Es decir, que esta base a yo puedo usar la base que está en la calculadora, que les permite calcular cualquier logaritmo, o sea, en base 10 o en base logaritmo natural, que era en base e, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Es decir, Profe, no entendí. ahí lo vamos a ver con un ejemplito, a ver.
Esto me sirve para poder usar, digamos, la calculadora. Por ejemplo, si yo tengo que encontrar, por ejemplo, el logaritmo en base 5, es decir, en base 5 no lo tienen en la calculadora, ¿sí? El logaritmo en base 5 de 720. Y bueno, ahí no me voy a poner a pensar 5 elevado a qué número me va a dar 720, porque a veces me da con decimales, como decíamos hoy, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es usar esta propiedad de cambio de base. Entonces, el logaritmo en base 5 de 720, yo podría decir que es igual al logaritmo, el que está en la calculadora, o sea, el logaritmo en base 10 del número de 720 dividido el log de 5. ¿Sí? Y estas cuentitas las pueden hacer con la calculadora. Ustedes con la calculadora, el logaritmo en base 5 de 720 no se puede. Pero sí puedo hacer con la calculadora logaritmo decimal de 720 dividido logaritmo decimal de 5. Si hacemos esa cuenta con la calculadora... La hice y me dio 4,08 y un montón de números más. No sé si está bien. Bueno, lo voy a hacer yo para corroborar por las dudas. Logaritmo de 720 dividido, usen la calculadora el valor que dice log, ¿no es cierto? Porque hay otro que dice, ahora vamos a ver, bueno, sobre el log de 5. Y sí, efectivamente, 4, entonces acá ya no sería un igual, sino que va a ser aproximadamente igual, vamos a poner, a el valor que tenemos ahí. 4,08791, bueno. Puntito suspensivo porque, bueno, me da con más decimales, obviamente, es un número irracional también, ¿sí? Si ustedes hicieran la cuenta y quieren corroborar, según la definición, ¿qué tendríamos que probar? Que 5 elevado a ese número, la 4,08 y pico, digamos, ¿está? 5 elevado a ese número, les tiene que dar 720. Obviamente les va a dar exacto si pusiéramos todos los decimales, pero si hacemos 5 elevado a este número, me va a dar a lo mejor 719,99, ¿sí? Que es redondeado a 720, ¿sí? Entonces, igual, profe, no hay en la calculadora no hay para poner, elevarlo y si poner cualquier número, ¿no? Sí, en la calculadora, sí, la calculadora para poner elevado está esta teclita en mi calculadora, por ejemplo, a ver si ahí lo ven, no sé dónde estoy, ¿ahí lo están viendo? Sí, pero no sé cuál. A ver, que quiero encontrar la teclita para señalarte. Es la que dice, al lado de la x al cuadrado en esta calculadora, ¿sí? Dice x elevado a la n, creo. Dice x y tiene como un cuadradito acá. Y en mi calculadora dice x al cuadrado y al lado está esa otra teclita de x. Sí, pero por ejemplo, que ahí tengo que poner, me aparece un triangulito y el paréntesis, ahí ¿qué tendría que poner? Claro, y bueno, en el primer cuadradito de abajo vos escribís 5, ¿sí? Y después te movés con la flechita, me muevo con la flechita y me paso al cuadradito de arriba, y en ese caso voy a poner el 4,0879,791, ¿sí? Le da igual, y eso te da, fíjate como te decía, 719,99. No, a mí ¿sí? no me agarra, o sea, no sé. ¿Cómo? Profe, yo no tengo eso en la calculadora. Lo tengo así, mirá, no sé si me ves a mí en la pantalla, y lo tengo así. Espérame un cachito que quiero ver la pantallita completa. Eliminar anclaje, ahí está. Bien, en algunas calculadoras, si yo quiero poner el elevado, está el sombrerito, ese, sombrerito. Entonces tengo que poner 5, ese sombrerito, y después el 4,08791, y así siguiendo, ¿sí? Ah, listo, yo pensé que tenía que apretar y ahí ponía todo, no, primero tengo que poner 5, después aprieto esa función y ahí pongo el otro número. Claro. ¿Está? Listo. Les tiene que dar
casi 720, digamos, ¿sí? Sí. No le va, ya les digo, no le va a dar exacto porque, bueno, acá dijimos que este resultado es aproximado, ¿sí? Para que me dé exacto tendría que ponerle todos los decimales. Vamos a poner otro ejemplo. Si tuviera que calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 1579, ¿sí? En vez de usar la función log, también puedo usar la otra que en la calculadora, la que yo les decía, es, en la calculadora parece que fuera una I grande, IN, pero en realidad eso es el log en base E de X, ¿sí? Y no es una I, sino que es una L, ¿sí? LN. Si usamos esa teclita para calcular esto, sería entonces hacer el LN, esa teclita, LN, del número 1579, dividido el LN de 3. ¿Sí? Bueno, y eso les va a dar no sé cuánto. El logaritmo natural de 1579. A mí me dio 6,70 y un montón de números. Sí, puede ser. 6,70, 34, 99, sí. También va a ser aproximado a 6,70, 34, 99. Para encontrar uno que me dé exacto, así lo pueden comprobar fácil, supongamos que tengo que calcular el logaritmo en base 3 de... Una pregunta. Sí. Sí, ¿Qué valor decime. toma la base con el LNS que dijiste? Ahí me fijo, a ver, pará. Profe, ¿cuál dijo que era la tecla ese del Esta LM que tienen o ahí LN? al lado del log. Está la tecla que dice log y al lado está esa que... La vi. ¿Sí? Y el chico que me preguntó antes, no sé qué me preguntaba, no entendí bien lo que me preguntabas. ¿Qué valor toma la base en la tecla LN? Ah, en la base NN, este es logaritmo de base E, ¿sí? Es el logaritmo que se llama neperiano o de base E, ¿sí? Donde E es el número 2,71, es un número racional, ¿sí? 2,71, bueno, puntito suspensivo, ¿sí? Ese se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano también, ¿sí? Es el logaritmo cuya base es justamente el número E. El número E es como el número pi, un número irracional, ¿sí? También lo tienen en la calculadora. En la misma teclita donde está LN, normalmente ustedes tienen ahí con amarillito, digamos, para invocar a la E, al número E, ¿sí? Si ustedes aprietan la tecla de inversa LN, Profe, sí. ¿cómo Sí. sabes cuál tecla usar cuando te piden el ejercicio, por ejemplo? Porque ahí usamos long, después LN, después G. Quiero saber cuándo usamos. En realidad, como les decía, la propiedad de esta, de cambio de base, me permite utilizar cualquier logaritmo, en cualquier base. O sea, yo podría usar este también, si vos lo querés sacar usando el otro logaritmo, lo podría haber sacado, haciendo el log también. Igual es cuando es decimal. Si es entero, lo usas normal como estábamos haciendo al principio, ¿no? O lo puedes calcular también si es entero. También si es entero, lo puedo calcular en cualquier caso. ¿Sí? O sea, si vos utilizás acá, por ejemplo, el logaritmo, la otra teclita, el logaritmo decimal, para hacer esta misma cuenta también te va a dar este valor, 6,703,499. Y si yo quiero calcular el logaritmo en base 3 de, quería encontrar uno que me dé exacto. Por ejemplo, había puesto 6.561. A ver si lo hacen ustedes, ¿cuánto le da? Usando cualquiera de los logs, ¿sí? 8 me dio a mí. ¿8? ¿Será Sí. cierto? Para verificarlo, ¿qué tendría que hacer?
la base elevado a la 8 y ver si eso me da por resultado este número, 6.561. ¿Es así o no? Sí, es así. Bueno, ¿se dan cuenta? Esta propiedad de cambio de base me sirve para calcular el logaritmo en cualquier base de cualquier número. ¿Sí? Bien. Y ya que estamos con las propiedades, algo que nos quedó pendiente pensando en los ejercicios del práctico. En el práctico, creo que tenían ahí a ver qué número era, un par de ejercicios donde tienen que usar las propiedades del logaritmo, que era el ejercicio, si no me equivoco, 8 y 9, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver son otras propiedades del logaritmo. Así como vimos las propiedades de las exponenciales, las del logaritmo tienen, digamos, bastante relación con la de las exponenciales. Recuerde, por ejemplo, que decíamos en las exponenciales, productos de potencias de igual base se suman los exponentes. ¿Recuerdan? En la división se restan los exponentes si tienen la misma base, ¿no? Bueno, en las propiedades del logaritmo, vamos a ver la primera, que me dice que el logaritmo en cualquier base, cuando yo le pongo base A o base B, como quieran ponerle, es un logaritmo en cualquier base. O sea que la propiedad funciona para cualquier logaritmo, ¿sí? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. En la misma base, o sea, el logaritmo en base A de X más el logaritmo en base A de Y. La segunda propiedad es la de la división, logaritmo en base A de una división X dividido Y. ¿Funciona parecido a las de las potencias o no? Son... La multiplicación es suma, la división es resta. Tienen relación con lo de la potencia, exactamente. En el producto se suman y en la división se resta. ¿Ah? Es decir, que acá va a ser logaritmo en base A de X menos logaritmo en base A de Y. Otra propiedad que dice el logaritmo en base A de X elevado a la N, cuando yo tengo, digamos, adentro del logaritmo estaría la X elevado a una potencia N, ese N lo puedo sacar afuera del logaritmo multiplicando. Esta es una propiedad que vamos a usar bastante, se usa mucho, digamos, para cuando tenemos ecuaciones exponenciales, por ejemplo, para sacar la N del exponente se aplica el logaritmo y se usa esta propiedad. Porque al aplicarle el logaritmo, algo que está en el exponente, lo puedo después poner como multiplicando. Y entonces se puede despejar después más fácil. Entonces, logaritmo en base A de X elevado a la N es lo mismo que N por el logaritmo en base A de X. O sea que el N del exponente, ¿sí? El N del exponente sale afuera del logaritmo multiplicando, ¿sí? Es una propiedad bastante útil esa. Bien, otra propiedad que ustedes tienen por ahí que utilizar es cuando tienen el N, ese exponente N, está pero en la base, ¿sí? Si ese exponente está en la base, es decir, que es A elevado a la N. A ver, lo quería escribir derechito, pero me salió torcido. A elevado a la N. Cuando yo tengo el logaritmo en base A elevado a la N, ¿sí? De un número X, ese N también sale afuera del logaritmo, pero como 1 sobre N por el logaritmo en base A de X, ¿sí?
Pero que ahí tenés que hacer tenés que despejar. No, acá no hay que despejar nada. Y te lo podés invertir. Este n se invierte, o sea, si acá fuera logaritmo en base 2 al cubo, por ejemplo, ¿sí? 2 al cubo de x, entonces ese cubo saldría afuera del logaritmo como un tercio, ¿sí? Por ejemplo, acá les voy a poner el ejemplo. En realidad, ahora van a ver que lo van a usar en realidad cuando aparezcan raíces, cuando la base tenga una raíz. Pero si no sería, por ejemplo, decir así, logaritmo en base 2 al cubo de 16. ¿Sí? Eso va a ser lo mismo que poner este 3, dijimos que sale afuera como un tercio, ¿sí? En base 8, a ver, déjenme pensar. 8, no, de 16 no, de 64 vamos a poner. ¿Sí? Quiero buscar una cuenta que me dé exacto el resultado, ¿sí? A ver, 2 al cubo de 64, si este fuera 8, 8 por 8, sería el resultado 2. Bueno, vamos a ver si me funciona el ejemplo. Sería el 3 del cubo saldría afuera como 1 sobre 3, ¿sí? 1, o sea, un tercio del logaritmo en base 2 de 64, ¿sí? Sigo acá abajo. Pero el logaritmo en base 2 de 64, habría que ver cuánto me da. A ver, ¿cuánto será ese? Tengo que hacer el cambio de base si quisiera sacar. Me parece que da 6, profe. Da 6. Bueno, sí, debe dar 6, porque justamente si yo hago entonces un tercio por logaritmo en base 2 de 64, que me da 6, si me dicen ustedes que me da 6, entonces si yo hiciera esta cuenta, un tercio por 6 me da 2, ¿sí? O sea, el resultado sería 2. Y si yo hago, en vez de hacer logaritmo en base 2 al cubo de 64, podría haber hecho directamente el logaritmo 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Y logaritmo en base 8 de 64, ahí está fácil de pensarlo, sería 8 elevado a qué número me va a dar 64. Y la respuesta es 2. ¿Se dan cuenta? Porque 8 elevado al cuadrado me da 64. ¿Se entiende? Entonces, esa es la propiedad, en este caso, donde la van a poder utilizar o la van a tener que utilizar sí o sí, es, ahora les voy a poner otro ejemplo. Que quizá no me va a dar un resultado exacto, pero si ustedes tienen que sacar el logaritmo en base raíz cuadrada de 5 de 125, esta raíz cuadrada, ¿sí? Este sería otro ejemplo de esta propiedad 4, ¿sí? Estamos poniendo otro ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo calcular logaritmo en base de raíz de 5 de 125? Recuerden que las raíces yo las podría escribir como potencia, es decir, como 5 elevado a la 1 medio. ¿Se acuerdan? Entonces, logaritmo en base 5 elevado a la 1 medio de 125. ¿Sí? Bueno, gracias a esta propiedad 4, este exponente 1 medio, saldría afuera del logaritmo como 1 sobre, ¿sí? Es decir, dado vuelta. Y si al 1 medio lo doy vuelta, ¿qué me quedaría? Al 1 medio lo doy vuelta, ¿qué me queda? 2. 2. Entonces, este logaritmo va a ser igual a 2 por el logaritmo en base 5 de 125. Igual, y sigo acá abajo, igual.
Y entonces el logaritmo base 5 de 125 es 3, ¿no es cierto? Porque 5 elevado al cubo me daría 125. Entonces este resultado sería 2 6. por 3, 6. O sea que el resultado de logaritmo en base raíz de 5 de 125 va a ser 6. ¿Sí? Si lo quieren comprobar, también lo Profe. pueden... Sí. Me perdí en la parte en la que pusiste un medio. O sea, no sé por qué. Recuerden que cuando yo tenía una raíz cúbica, por ejemplo, de 8, eso lo podía escribir como ese número, en vez de raíz, la raíz la podía transformar en una potencia, que la potencia era 1 sobre el índice de la raíz. En este caso, si es raíz cúbica, ponía 1/3. Si fuera raíz cuadrada de 4, eso sería lo mismo que 4 elevado a la 1/2. ¿Se entiende? Y esta, como era raíz cuadrada, por eso Sí, ahí. puse el 5 elevado a la 1/2. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien, y les decía que si quisieran comprobar la cuenta, si me da 6, efectivamente me da 6, lo pueden hacer con la calculadora haciendo la propiedad de cambio de base, como vimos hoy. Esto lo podría haber hecho con la calculadora haciendo el log del número, que era 125, sobre el log de la raíz de 5. Si ustedes hacen esa cuenta, les debería dar 6. A ver si es cierto, no le estoy macañando. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, da 6. Sí, da o sea, aplicando la propiedad, que en algunos casos por ahí sí o sí van a necesitar usar la propiedad, porque a lo mejor no van a tener esto con números, sino que van a tener esto con letras, tal vez, como hay en el ejercicio que sigue, en el 8 y en el 9. Pero para que entiendan la propiedad, lo que está como exponente de la base sale afuera el logaritmo multiplicando como 1 sobre. Y lo que está como exponente en el argumento, si acá tuviera el n, en el argumento del logaritmo, ese sale afuera el logaritmo multiplicando directamente. Pero el que está como exponente de la base sale afuera el logaritmo multiplicando, pero dado vuelta. Tengan ahí cuidado con eso. Bien, y a ver si me queda alguna otra propiedad del logaritmo, que no sé qué número llevaba, ¿la 4 o la 5? ¿Sería? El logaritmo en base a del mismo número a, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 2, me va a dar siempre 1. Y la otra propiedad que puedo decir que el logaritmo en cualquier base de 1 siempre me va a dar 0. Esta propiedad es fácil darse cuenta porque esto, recordando la definición del logaritmo, recuerdan que la base elevado a la 0 me va a dar por resultado siempre 1. ¿Se dan cuenta? Porque todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Se entiende? Entonces, de ahí puedo decir que logaritmo en cualquier base de 1 me va a dar 0. ¿Sí? Bien. Estas serían las propiedades más utilizadas por ahí del logaritmo. Y vamos a ver ahora entonces cómo utilizarlas en algunos de los ejercicios que tienen ahí del práctico. Vamos a empezar con el práctico 8, por ejemplo, el práctico 3, el ejercicio 8, dice, indicar justificando la respuesta cuáles de los siguientes enunciados son falsos, siendo A y B números reales, bueno, etcétera, que cumplan las condiciones del logaritmo, ¿no? Por ejemplo, en el 8C. Ahora pasamos entonces al práctico número 3. El ejercicio es el 8, apartado C, que me dice si será cierto que el logaritmo en base, logaritmo de A menos el logaritmo de B es igual al log de A sobre log de B.
hay que prestar mucha atención porque muchos de estos enunciados son parecidos a las propiedades que vimos, pero en algunos casos no son ciertas. ¿Será esta cierta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será o no? La propiedad que vimos, si la tienen anotada, fíjense la propiedad 2, ¿cómo era? ¿Qué me decía la propiedad número 2? En este no tiene la misma base. Perdón, yo le puse base, pero me parece que era sin base, a ver. No, es logaritmo de A menos logaritmo de B. Puse cualquier cosa, perdón. Esto era así, el log de A menos el log de B. Log de A menos el log de B. Y si no tiene nada en la base sería un logaritmo decimal, ¿no es cierto? Pero lo que me está diciendo que si es cierto que esto sea igual a esto. Y ahora sí, fíjense la propiedad 2, como les decía. No, simplemente se dividiría A sobre B. El log Claro. se queda solo. Entonces voy a decir Sobre que este es falso, porque la propiedad correcta Sería log o logaritmo claro, A dividido B. el logaritmo de A dividido B, un solo logaritmo, ¿se dan cuenta? O sea, cuando yo tengo Sí. el logaritmo de una división, eso sí era igual a la resta de los logaritmos. O sea, el log, ahí sí podría decir el log de A menos el log de B. ¿Se entiende? Y esta, como está enunciada en el apartado C, me dice, está bien, logaritmo de A menos logaritmo de B, pero lo que está mal es esto. ¿Se entiende? No es igual a esto, sino que sería en todo caso igual a log, un solo log de A dividido B. ¿Se entiende? Bueno, de esa misma manera tienen que pensar los del ejercicio 8, piensen los otros ustedes. Profe, Y ahora, no entiendo uno de los del 9, no los entiendo. bien, ahora les hago entonces uno del 9. A ver, por ejemplo, vamos a hacer un par. En el ejercicio 9, ahí ustedes también tienen que usar las propiedades, pero en cambio acá les dice, o les da como dato, por ejemplo, que el logaritmo en base, logaritmo en base A de X es 2,5. Y logaritmo de Y en base A es menos 0,5. Menos 0,5, gracias. Entonces, y después, por ejemplo, me dice, a ver, si quieren hacemos, por ejemplo, el apartado C, que parece el más complicado. Logaritmo en base a raíz cúbica de A, dice, ¿no? Sí, logaritmo de raíz cúbica de A, y después tiene Y a la quinta por X al cuadrado, eso dividido por raíz cuadrada de X. Bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es desarmar este logaritmo aplicando las propiedades que vimos, ¿sí? Entonces, la primera propiedad que voy a usar acá es, por ejemplo, cuando yo tenía una raíz, esa raíz, ¿se acuerdan? La podía escribir como el A, en este caso, si es raíz cúbica, sería A elevado a la ¿cuánto? Un tercio. Tercio. Claro, en base a elevado a la 1/3, ¿sí? D, por ahora voy a escribir esto mismo, I a la 5 por X cuadrado, sobre, y esta raíz de X que también la podría poner como X elevado a la 1/2, ¿sí? En vez de raíz, lo que hice hasta ahora fue escribir esto de otra manera, nada más. Es decir, esta raíz cúbica lo puse como A a la 1/3, y esta que es raíz cuadrada lo puse como X elevado a la 1/2. ¿Sí? Bien, y ahora voy a aplicar la propiedad. Voy a escribir acá arriba para que... Ah, y borré los valores. Después ustedes lo tienen ahí en el práctico igual. Entonces, ahora sigo acá arriba, ¿sí? Esto va a ser igual a... Por la propiedad esa que les dije, cuando la base tenía una potencia, esa potencia se daba vuelta y la podía escribir afuera del logaritmo. O sea que esto va a ser igual
a 3 por el logaritmo en base a, ¿sí?, de esto por ahora. De i a la 5 por x a la 2 sobre x a la 1/2. Es como que lo voy a ir desarmando al logaritmo para que a lo último, en algún momento, me quede el logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de y, que son valores que ya los tengo, me los dan en el enunciado. ¿Cómo puedo seguir desarmando esto con las propiedades? Esto, ahora yo voy a usar la propiedad del cociente, por ejemplo. Yo tengo una división acá. Todo lo de arriba dividido x a la 1/2. Y entonces, por las propiedades, esto va a ser igual a 3 por el logaritmo de una división. ¿Se acuerdan que era la resta? Entonces, ¿la resta de qué? De lo de arriba menos lo de abajo. Entonces, voy a poner logaritmo de lo de arriba, de i a la quinta por x al cuadrado, menos el logaritmo de x a la 1/2. Ahora, ¿logaritmo qué? ¿En qué base? Estábamos con base A. Entonces, estos logaritmos siguen siendo de base A. Y otra cosa que estaría mal si yo lo dejo así, está mal. ¿Por qué? Porque este 3 multiplicaba todo el logaritmo, ¿sí? Por lo tanto, este 3 tiene que multiplicar a toda la resta. O sea, esto va a ir el 3 multiplicando a todo el resultado este, ¿sí? Entonces tengo que poner ahí entre paréntesis eso, ¿sí? Bueno, sigo acá abajo. Eso va a ser igual a 3 por... Voy a abrir ahora un corchete. ¿Por qué? Este logaritmo de un producto, ahora tengo un producto, acá una multiplicación. Entonces, lo puedo desarmar con la propiedad de que el logaritmo de un producto era la suma. Entonces lo voy a poner como el logaritmo en base a de i a la 5 más logaritmo en base a de x cuadrado menos. Y acá ya puedo usar la propiedad de que, como el 1/2 está en el exponente... Profe, ¿por qué lo desarmaste al 5 y después pusiste el 2? Porque Lo que estaba... ahí estoy usando la propiedad 1 que vimos, ¿sí? Que cuando yo tenía, ¿te acordás? Cuando la multiplicación después pasa sumando. Claro, el logaritmo de un producto se transformaba en una suma. ¿Te acordás? Listo. Sí, lo entendí. Bien. Y ahora la que voy a usar es la propiedad, creo que era la cuarta, que sería cuando tenía el n acá arriba en el exponente de la x, digamos, en el argumento, el logaritmo, ese numerito salía afuera del logaritmo multiplicando como estaba, sin darlo vuelta en este caso, sería entonces 1/2 por el logaritmo en base a de x. Igual. ¿Van siguiendo? Ahora, lo único que me faltaría es sacar estos exponentes de acá, el 5 y el 2. Usando esa misma propiedad, el 5 lo podría sacar afuera del logaritmo multiplicando. Podría haber dejado un paréntesis en realidad. Entonces este me va a quedar 5 por... Profe, ¿por qué no cambia el 1 sobre 2? ¿Perdón, cómo? ¿Por qué no cambió ¿por qué no dio vuelta el 1 sobre 2? Cuando lo pasó. Se da vuelta, a ver, presten atención. Se da vuelta cuando ese exponente está elevado, pero en la base del logaritmo, ¿sí? Cuando está como exponente de la base, ese 1/3, por ejemplo, lo pude sacar afuera del logaritmo como un 3 por, ¿sí? Porque el que estaba elevado era la base A elevado a la 1/3. Y ahí la propiedad me decía que se daba vuelta cuando lo sacaba afuera. Pero cuando el numerito está acá dentro del logaritmo del argumento, acá por ejemplo el 5, no sale dado vuelta como un quinto, sino que sale directamente como un 5. Y este 2
sale directamente como un 2. Logaritmo, lo mismo acá va a ser logaritmo en base a de x, ¿sí? Y ese 1/2 sale también sin darlo vuelta, o sea que me queda 1/2, ¿se entiende? El logaritmo en base a de x, ¿sí? Si ese 1/2, en lugar de haber estado como exponente de la x, hubiese estado como exponente del a, si el a hubiera estado elevado a la 1/2, ahí sí, cuando lo saco afuera del logaritmo se da vuelta. ¿Estamos? Sí, me entiendo. ¿Me entiendes? Pero cuando está como exponente de acá de la x, sale ese numerito como está sin darlo vuelta. Bien. Una vez que ya tengo ahí todo desarmado, podríamos decirlo así, ahora sí puedo reemplazar con los valores que tenían de entrada en el ejercicio, porque el logaritmo en base a de i, el ejercicio les decía que valía... Menos 0,5. El de i valía menos 0,5. O sea, esto vale, entonces la cuenta yo tendría que hacer 3 por, y acá diría 5 por, y en lugar de poner el logaritmo en base a de i, puedo poner menos 0,5, que ya me lo da ese resultado. Más 2 por, y en lugar de poner, este vale menos 0,5, y este, logaritmo en base a de x, ¿cuánto valía? 2,5. Sí, 2,5. Bien, entonces acá va a ser 2 multiplicado por 2,5. Y finalmente menos 1/2 multiplicado por, este también es logaritmo en base a de x, que vale entonces también 2,5. Bueno, por último habrá que hacer todas estas cuentitas y ese será el resultado que ustedes lo tienen en la respuesta, así que lo pueden mirar de ahí. Para avanzar un poquito más, les voy a hacer algún gráfico, por ejemplo. Bueno, en el 12 tienen que hacer un par de gráficos que ya lo hemos hecho en realidad. Tengan cuidado en el B, por ejemplo, el 12B, se los voy a hacer. Donde tienen que graficar y igual a la función e elevado a la menos x, ¿sí? Eso es lo mismo, cuando tienen un exponente negativo, recuerdan que la base se invierte, la base en este caso sería el número e, ¿sí? Entonces, e elevado a la menos x, si yo lo invierto, me va a quedar 1 sobre e elevado a la x. Y si ustedes hacen 1 dividido el número e recuerdan que les decía que era el que valía 2,71, ¿no es cierto? O si hacen con la calculadora e elevado a la menos 1, o 1 dividido e, lo mismo. 0,36 creo que era. 0,36, exactamente. Entonces esto sería como graficar la función 0,36 elevado a la x, ¿sí? Y entonces, si ustedes tienen que graficar, esta va a ser una función exponencial cuya base es más chiquita que 1, ¿sí? Y por lo tanto va a ser la función exponencial decreciente. Recuerdan que cuando la base era menor que 1, la función venía así, decreciente. O sea que esa función va a tener esta forma así, cortando acá en el 1, ¿sí? Sin mayores detalles, ¿sí? Lo que sí puedo saber es que, por ejemplo, cuando la x toma el valor menos 1, acá, por ejemplo, ¿cuánto me tendría que dar? Si la x vale menos 1, me quedaría e elevado a la menos 1, o sea que me va a quedar e a la 1, ¿sí? O sea que me va a dar e. Vamos a tener que poner el número 1 más, según esta gráfica, estaría más acá arriba. 2,71. Claro. Vamos a suponer que el menos 1 esté por acá, entonces. Porque eso me va a dar el número e, que es aproximadamente igual a 2,71.
¿sí? Bueno, entonces la forma que va a tener esa gráfica va a ser así. Nada más para mostrarles qué pasa cuando tienen un menos en el exponente, ¿sí? Cuando el exponente tiene un menos, en realidad lo que hago es dar vuelta a la base y graficar la función que sea. Lo mismo si tuvieran que graficar la función 2 a la menos x, por ejemplo. Si tuviera que graficar la función 2 a la menos x, sería lo mismo que graficar la función 1/2 elevado a la x. ¿Se dan cuenta? Y 1/2 elevado a la x, bueno, ya lo hicimos. También sería con esta forma así, decreciente, ¿sí? Bien. Y a ver qué más tienen ustedes ahí raro que les pueda dar trabajo. El ejercicio 13, a ver, ya que tienen que hacer ahí un montón de cosas, vamos a verlo. El ejercicio 13, a ver, espérenme un cachito. Este me parece que no lo voy a grabar porque creo que es uno de los que tienen que entregar, me parece.